¿Qué les ha dicho? No, va más grupo de pasar. Ese día me pidieron, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo cuando llegaste?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimados participantes. ¿Me logran escuchar? Sí, 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 se escucha Buenas bien. noches, Miss. Sí se le escucha. Buenas noches. Sí se le escucha, profesora. Ahora, bueno, me comenta que me logran escuchar, ¿cierto? Sí, Miss. Sí. Excelente. Muy buenas noches con todos. Bienvenido a nuestra primera clase en nuestro taller educativo totalmente gratuito de adaptaciones pedagógicas en discapacidad intelectual. Quien les saluda es la señorita Gisela Inga, quien día a día ha estado acompañándoles a todos referente a la información de nuestro taller educativo. Y también felicitarles a todos por estar el día de hoy con nosotros y seguir ampliando lo que son sus diferentes conocimientos en este hermoso campo que son las adaptaciones pedagógicas para poder ayudar a nuestros pequeños que han sido diagnosticados con diferentes habilidades especiales. Ahora vamos a conocer un poco más acerca de nuestro consorcio. Ok. Les comento, nosotros somos el consorcio educativo Holding 7.5 y la empresa que el día de hoy les está brindando este taller educativo gratuito es SPED. Actualmente pertenecemos a un consorcio, pero SPED es educación especializada, un instituto educativo con amplios, más de 5 años de experiencia en el campo educativo, impartiendo lo que son especializaciones, diplomados, talleres, seminarios, y en este año estamos incursionando lo que son talleres gratuitos para todos nuestros estudiantes y también para participantes que siempre están visitando nuestras páginas oficiales. Como muchos ya tienen conocimiento y han llegado a nosotros mediante lo que es nuestra página oficial, este Instituto de Desarrollo Profesional, en la cual llegaron hasta el día de hoy acerca de este taller gratuito. Como ya tienen conocimiento, bueno, nosotros nos enfocamos a lo que es el campo profesional. Nosotros siempre brindamos lo que son especializaciones y diplomados. Tenemos lo que es el convenio con 3 universidades, la cual respaldan todo lo que son nuestros diplomados y también nuestras especializaciones, la cual este mes de enero nosotros tenemos lo que son los diplomados de lengua de señas, estrategias pedagógicas en educación primaria y también tenemos lo que es terapia de lenguaje. Ahora vamos a escuchar unos testimonios acerca de nuestros diferentes programas que nosotros brindamos. No se escucha, Miss.
Perfecto. Así como también les invitamos a todos que nos sigan acerca de nuestras redes oficiales, la cual nos pueden encontrar como @sped.oficial, tanto en Facebook, TikTok y también en Instagram. De esta manera van a estar teniendo conocimiento acerca de los diferentes diplomados, especializaciones que brindamos, acerca de los diferentes sorteos que nosotros brindamos como institución a diferentes profesionales, también a papitos que brindamos capacitaciones para poder seguir capacitándose y de esta manera poder ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros alumnos y ampliar lo que son los diferentes conocimientos en lo que es el campo educativo. Como ya tienen conocimiento todos, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el taller educativo de adaptaciones pedagógicas en discapacidad intelectual. El taller en sí es totalmente gratuito, se va a desarrollar en 3 clases, la cual nosotros estamos iniciando el día de hoy, 23 de enero, de 7 a 8 de la noche. La segunda va a ser el día 25 de 9 a 10 y la tercera y última 27 de enero de 6 a 7 de la noche. El día de hoy nos va a acompañar nuestra magíster Sharol Irigoyen. Es una ponente con una amplia trayectoria en el campo de lo que es educación especial. Es una ponente que actualmente ya lleva años trabajando con nuestra institución. Desarrolla lo que es los programas diplomados de terapia de lenguaje, TEA, y también en esta ocasión nos está acompañando en este taller con el programa de acompañamiento pedagógico. Y sin más preámbulo, les damos el pase a nuestra excelentísima ponente para dar inicio a nuestra primera clase en nuestro taller de adaptaciones pedagógicas. Muchos éxitos con todos. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, estimados participantes. Permítanme unos segundos para compartir pantalla, para poder dar inicio a nuestra conferencia de hoy. Bien, ahora que me asignen el host, voy a poder compartir pantalla para iniciar nuestra conferencia. Hoy vamos a hablar sobre adaptaciones pedagógicas en el tema de inclusión educativa. Así que bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que estén aquí. Buenas noches. Y bueno, el tema aquí es bastante amplio, pero vamos a tratar de hacer un resumen para poder conversar en relación a todos los temas que están programados para hoy. Buenas noches, buenas noches. Ahí las estoy leyendo en el chat. Bueno, hoy la conferencia en general, que está dividida en 3 sesiones, va a hablar del tema de adaptaciones pedagógicas en discapacidad intelectual. Y vamos a desarrollarlo en 3 sesiones, ¿no? Así como nos ha mencionado nuestra coordinadora sobre qué fechas tenemos aquí programadas las capacitaciones, en este caso las conferencias. Bueno, en la sesión 1 vamos a hablar sobre discapacidad intelectual, que es nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a hablar sobre discapacidad intelectual. En la sesión 2 vamos a hablar sobre adaptaciones pedagógicas, ya netamente, y en la sesión 3 vamos a hablar sobre estrategias de atención y memoria. Que en realidad es bien importante desarrollar siempre la atención, la concentración y la memoria para que el niño se desenvuelva mejor en clase y pueda aprovechar todas las adaptaciones pedagógicas que ustedes puedan hacer en relación a las estrategias, a las fichas, a las actividades, etcétera. Entonces, bueno, nuestra sesión de hoy, el tema es discapacidad intelectual. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Como les decía, el tema es bastante amplio. Vamos a tener 15 minutos al final para poder responder algunas preguntas y bueno, vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo. Está dentro de la categoría de los trastornos del neurodesarrollo en el DSM-5, en el Manual de Diagnóstico Médico 5. ¿Ustedes conocen el tema de discapacidad intelectual? Estoy segura que sí, pero ustedes lo conocían con el nombre que se utilizaba anteriormente. Se conocía con el nombre de retraso mental.
RM, que le decían, ¿no? Retraso mental. Ya con eso ustedes van a ir haciendo como que memoria y recordando un poco de qué se trata el tema de hoy, ¿no? En la actualidad, el término retraso mental, que figuraba en el Manual de Diagnóstico Médico anterior, el DSM-4, este se actualiza y pasamos al DSM-5, que es en base al cual vamos a hablar hoy de discapacidad intelectual, y el término de retraso mental se actualiza y pasa a ser discapacidad intelectual. Bueno, el concepto de discapacidad se refiere a la condición de vida de una persona que en realidad muestra una alteración en su funcionamiento intelectual, sensorial, motriz, afectando su desarrollo psicomotor, cognitivo, del lenguaje y socioafectivo. Estas limitaciones se manifiestan en dificultades para aprender, para adquirir conocimientos y lograr su dominio y representación de la lectura y la escritura. La noción de números, los conceptos de espacio y tiempo, las operaciones como para sumar, restar, multiplicar. Entonces, la inteligencia es un proceso amplio que abarca una cantidad de funciones en el ser humano para lograr adaptarse a diversas situaciones, para un mejor entendimiento del niño, con discapacidad intelectual, se definirá inteligencia como la capacidad de una persona para adaptarse con éxito a situaciones determinadas. Sus componentes son los mismos para todos los niños. El análisis, la generalización, la síntesis, la anticipación, la planificación, la identificación de problemas, la manera de resolverlos y el pensamiento abstracto. Sin embargo, no todos pueden reconocer la existencia de problemas, hacer inferencias, seleccionar la nueva información, discriminar y aplicar esa información haciendo cosas parecidas. La inteligencia de los niños con alguna discapacidad presenta diferencias significativas en esos componentes. Todos tienen actos inteligentes, es decir, todos piensan, pero no siempre cuentan con las herramientas para resolver problemas y dar respuestas adecuadas. ¿No? Entendamos que la inteligencia de los niños con alguna discapacidad va a presentar diferencias significativas en esos componentes que estábamos mencionando. Es decir, todos tienen actos inteligentes, porque siempre ustedes van a decir, ¿no? Pero mi hijo es súper hábil para utilizar la tablet. Mi hijo es súper hábil para X cosa, ¿no? Que le interesa. Así que todos tienen actos inteligentes. Es decir, todos piensan, todos. Pero no siempre cuentan con las herramientas para resolver problemas y dar estas respuestas adecuadas que aseguren su adaptación exitosa a una nueva situación o a una nueva experiencia de aprendizaje. Por ello, la conducta adaptativa se manifiesta con limitaciones significativas para funcionar en las actividades de la vida diaria. Como se mencionó, la conducta adaptativa es el conjunto de habilidades conceptuales y sociales y las prácticas que aprenden las personas para funcionar en familia, escuela y comunidad, es decir, en la vida. Este tema de la conducta adaptativa es bien importante, no solo para los niños que estén, digamos que, en inclusión, sino para todos los niños. Todos los estudiantes en el aula deben de tener conductas adaptativas y estas conductas adaptativas se tienen que desarrollar también.
Listo, listo. Estaba justo hablando con ustedes con el micro apagado. Bueno, les comentaba, ¿no? Como se mencionó, la conducta adaptativa es el conjunto de habilidades conceptuales y sociales y las prácticas que aprenden las personas para desenvolverse, para funcionar en familia, escuela y comunidad, es decir, en la vida. Entonces, ¿qué es la discapacidad intelectual? Según la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, nos da la siguiente definición. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Y tenemos aquí, en base aquí, a qué manual vamos a hablar sobre el tema de discapacidad intelectual. En el DSM-5 figura como trastorno del desarrollo intelectual. También se conoce como discapacidad intelectual o déficit cognitivo. Este es el DSM-5, es el libro de ahí, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y esta es la versión que está vigente, la versión que está actualizada. Bien, así que todo el tema de las adaptaciones, de hacer un proceso de inclusión adecuado, parte de conocer hacia quién vamos a dirigir las adaptaciones. Ya, esa parte es bien importante. Entonces, bueno, vamos a continuar justo ahora conversando el tema y dentro de la conferencia justo les he especificado uno de los videitos referenciales, que igual ustedes lo van a tener en su PPT, que ya nuestra coordinadora nos dará la información. Justo habla sobre los beneficios que tiene el deporte en personas con discapacidad, ¿no? Y esta parte es súper importante porque en ocasiones se deja de lado, pero el deporte es muy, muy importante. Hay personas con síndrome de Down que les aseguro nadan mejor que cualquiera de nosotros y les aporta mucho en su autonomía, en su independencia, en su psicomotricidad, el desarrollar algún deporte. Bueno, vamos a escuchar un poquito de esta conferencia, igual ustedes la van a tener para que la vean completa, pero vamos a ver una partecita. Muchísimos años donde las estructuras deportivas o la realidad de las estructuras deportivas, administrativas, administraciones públicas, los clubes deportivos y todos los que trabajamos en el entorno de la discapacidad intelectual y del deporte, las cosas se mueven poco. Y si el entorno no cambia, la discapacidad sigue teniendo las mismas dificultades que tenía hace 20 años. Entonces el papel del entorno es tremendamente importante cuando hablamos de discapacidad y hablamos también de deporte. Esto traducido a la realidad es qué pasa en los polideportivos municipales, qué pasa con la formación de los profesionales del deporte con relación a la discapacidad intelectual, los apoyos que comentábamos antes, etc. ¿Vale? Bueno, se ha pasado por diferentes modelos y bueno, esto lo que sabéis y estáis aquí, seguro que lo sabéis. Bueno, pues al final ha habido también un modelo orientado al deporte, muy orientado a la rehabilitación. La gente con discapacidad intelectual tenía que hacer deporte durante una determinada etapa porque era bueno para su salud, para su problema, para su limitación concreta y eso le generaba unos beneficios. Pero hay que dar el paso también mental, que ya se ha dado en muchas cuestiones, de ir a un modelo social. La gente tiene derecho a hacer deporte porque lo tenemos todos sin más, sin tener que hacer deporte. El que tiene una dolencia de espalda y el médico se lo indica, no se lo indica porque tenga una discapacidad intelectual o de otro tipo, sino porque tiene una dolencia de espalda. Pues igual en el mundo de la discapacidad. Bueno, todo con la persona. La gente con discapacidad intelectual tiene derecho a elegir también sobre cualquier faceta de su vida, también en el deporte,
pero para elegir tienes que tener oportunidades y opciones sobre las que elegir. Y ahí es donde vamos a gran parte del problema, que es que hay muy poca opción de oferta deportiva para la persona con discapacidad intelectual. Una persona con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de discapacidad intelectual que vive en una zona de Madrid determinada, perdona a los que estáis detrás de la columna, bueno, hay pocos, ¿no? Así ya tenemos casi el... que vive en una zona determinada y baja su polideportivo y pregunta porque se quiere inscribir, todavía en un altísimo porcentaje la respuesta es: aquí no estamos preparados, hay otras ofertas, hay otros sitios y a lo mejor te pillan en la otra punta de Madrid. En la Casa Campo, en lo que hay, ¿no? Lo que podemos hacer los que andamos por ahí. Pero esto tendría que ser una oferta normalizada donde en cualquier oferta pública deportiva, cualquier gimnasio, cualquier piscina, cualquier club de fútbol tuviera opciones de, si alguien tiene capacidades para hacer práctica deportiva, poder acogerle con normalidad, que es lo que hablamos cuando hablamos de normalización, ¿no? Y luego el aspecto de la inclusión social, que para nosotros es fundamental, del entorno de FEA. Esto tampoco me entretendría mucho, y además como hay poco tiempo, porque lo tenéis en cualquier sitio. Uno pica hoy en Google beneficios físicos del deporte para personas con discapacidad, te salen estos y 400 más. Son los que ya básicamente conocéis la mayoría de los que alguna vez habéis leído algo sobre esto, ¿no? Temas de orientación, temas de coordinación, de resistencia cardiopulmonar, estimular la circulación sanguínea, etcétera, etcétera, etcétera. Beneficios psíquicos, lo mismo. Formación en valores, aumentar la sensación de bienestar y mejora, ¿vale? Etcétera, 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 que al final, ¿qué hace? Que una persona tenga mejor calidad de vida si tiene una práctica deportiva habitual que no. Y los beneficios sociales, exactamente igual. La gente con discapacidad intelectual obtiene los mismos beneficios que cualquier otra persona de realizar una práctica deportiva. Lo que pasa es que como sus limitaciones son mayores, en algunas cuestiones su margen de desarrollo es mayor, con lo cual los beneficios pueden ser mayores en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual de las personas con discapacidad? Pues así a bote pronto, algunas cosas que diríamos es que tienen una realidad, en cuanto al deporte en sí o a los clubes deportivos, una realidad muy heterogénea, una realidad muy variada. Hay clubes que están o que ofertan unas actividades deportivas bastante completas, con profesionales, etcétera, etcétera, y otros que todavía pues solo pueden ofertar fútbol y baloncesto, o todo basado en el voluntariado. Bueno, esa realidad heterogénea que todos conocemos y que bueno, pues la tenemos ahí, tenemos que ir mejorándola poco a poco. Los clubes están poco desarrollados y en estos últimos años, con cerrar el grifo que ha habido a nivel económico, pues mucha menos capacidad de desarrollo se ha tenido, con lo cual ahí ha habido un estancamiento también en oferta, en profesionalización, etcétera, pues que va en detrimento del derecho que tienen estas personas y de su calidad de vida. Poco profesionalizados. Y eso tiene que ver con la formación que también comentábamos antes. Hay pocos cursos que adapten luego la formación deportiva, hilarlo con la formación en discapacidad. Y eso es algo que también tenemos que trabajar y que puede mejorar la atención que se dé o el deporte que finalmente se realice. La oferta es escasa y no inclusiva. Como os digo, durante muchos años la gente con discapacidad intelectual, si tenía suerte, podría llegar a realizar o elegir entre fútbol sala, baloncesto y natación. Y fijaros toda la cantidad de deportes que cuando uno sale a la calle o se mete en internet puede tener acceso. Pues la gente con discapacidad intelectual todavía no tiene acceso a la mayor parte de los deportes. Tiene acceso a los más ¿cómo se dice? A los más habituales o a los que más practicamos todos, ¿no? Como son esos tres. Bueno, hay poca oferta formativa, que ya lo he comentado, y escasa financiación. Voy un poco rápido, pero así me ajusto más al tiempo. Y una pregunta que yo siempre lanzo cuando trabajamos en discapacidad, esta es una pregunta yo creo que es fundamental. El modelo de calidad de vida que hay establecido y sobre el cual tenemos de referencia en la discapacidad es el modelo de Sherlock y Verdugo, y ese modelo tiene 8 dimensiones, de las cuales 2 son estas. Para mí son fundamentales. Si promovemos la autodeterminación, la capacidad de elegir de la gente con discapacidad o no, y si la estamos promoviendo, estaremos provocando mayor calidad de vida que si no lo hacemos. Y la segunda, si provocamos inclusión social.
Una actividad que genere inclusión social genera mayor calidad de vida que una que no la provoque. Y eso es fundamental, porque cuando yo me planteo como técnico, como profesional o como alguno bueno, cualquiera en su ámbito y piense en deporte y en discapacidad, se está haciendo un plan estratégico, organizando una actividad, lo que esté haciendo, si se pregunta si la actividad va a ser más inclusiva, más incluida en el entorno, va a generar una actividad que mejore más la calidad de vida. Entonces, si miramos lo que hay es muy poco inclusivo. Los clubes casi todos son específicos, hay muy pocas escuelas deportivas que abran sus puertas y sus estructuras profesionales y deportivas a la gente que tiene algún tipo de discapacidad. Y como os decía antes, cuando uno va a la oferta ordinaria, lo que les suelen decir todavía es: aquí no estamos preparados, aquí no tenemos profesionales especializados, con lo cual te mandan a otro lado. Que yo siempre digo lo mismo, si aquí lo que queremos que sepa, cuando uno pregunta, cuando uno va a nadar, independientemente de su discapacidad, es que el profesor que esté sepa de natación. Porque el que va también muchas veces sabe nadar. Hay personas con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad intelectual que nadan mejor que yo. Y a mí no me mandan a un sitio específico. Entonces ni siquiera a veces se le da la oportunidad, porque ya se le ve en la cara, de poder participar con normalidad. Porque no está en la cultura y en el entorno, que en ese sentido no está trabajado, que es lo que hablábamos al principio. Bueno, esta idea sí que os la quería transmitir, la de la autodeterminación y la inclusión social. Y eso en cuanto a beneficios. Yo creo que los beneficios lo que dan a entender es que las personas con discapacidad intelectual tienen que tener derecho a hacer deporte, que sí me gustaría que quedaran como esos dos conceptos. Derecho a hacer deporte por todos esos beneficios que tiene, y derechos anclados en cuestiones concretas, que son dos que os voy a transmitir muy rápido. Uno, la política o la estrategia española sobre discapacidad está establecida, donde todo esto se tendría que trasladar al deporte, porque esta estrategia es general para las personas con discapacidad y también tiene que atacar a lo que tiene que ver con el deporte. Muy bien, luego ustedes lo van a terminar de poder ver completo, que esa es la idea, pero el deporte tiene muchos beneficios para la persona con discapacidad intelectual. Y de allí también parte la inclusión, ¿no? Así que los docentes que se encargan de temas de educación física, psicomotricidad, y atienden a estudiantes que tienen alguna condición, pues juegan un papel muy importante. Pero volviendo ya netamente al tema de nuestra clase también de hoy, es hablar de la discapacidad intelectual, ¿no? Según el DSM-5. Y como les digo, si las personas o los profesionales, ya sea del deporte, profesores del área de educación física que manejen distintas áreas de deporte, también docentes de las diferentes áreas, conocen la discapacidad intelectual como tal, pues de ahí ya los docentes que además conocen su área pueden generar adaptaciones pedagógicas, no solo para poder incluirlos y enseñarles algún deporte, sino también en las demás áreas, ¿no? Así que todo tema de adaptación pedagógica parte del conocimiento del diagnóstico, pero también del conocimiento de la persona, de sus características individuales y muy particulares. Igual todo el material está en sus diapositivas, que nuestra coordinadora ya se va a encargar de poder compartirles o de darles la información de cuál va a ser la modalidad, etc. ¿Ya? Entonces, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5 es el libro que está ahí. En la 5ª edición, define la discapacidad intelectual que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo, como un grupo de afecciones cuyo inicio se sitúa en el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo, en los dominios conceptual, social y práctico. Ahora, se deben cumplir con 3 criterios siguientes: deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, comprobado mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas, individualizadas. Deficiencias del comportamiento adaptativo,
que produce fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, participación social, vida independiente en los múltiples entornos. Y el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas se da durante el periodo del desarrollo. Ahora, la discapacidad intelectual sí distingue niveles de gravedad. O sea, hablamos de grados, por decirlo así. En la discapacidad intelectual sí hablamos de leve, moderada, grave y profunda. Eso para que ustedes se den cuenta de que en casos de discapacidad intelectual sí, el DSM-5 nos habla de que puede tener discapacidad intelectual leve o moderada o grave o profunda. Ya, eso sí, de memoria. Propone una clasificación del trastorno de desarrollo intelectual en función de la gravedad, medida según el funcionamiento adaptativo, ya que este es el que determina el nivel de apoyo requerido. Y la discapacidad intelectual, como les mencioné, puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave o puede ser profunda. La discapacidad intelectual leve es la más frecuente y la más común que vamos a encontrar en nuestros estudiantes. Los estudiantes con discapacidad intelectual leve suponen aproximadamente un 85% de los casos de discapacidad intelectual. Luego, la discapacidad intelectual moderada, la conducta adaptativa de estos estudiantes suele verse afectada en todas las áreas del desarrollo y es más o menos frecuente como que el 10% de toda la población con discapacidad intelectual. Digamos que de toda la población con discapacidad intelectual, el 85%, o sea, la gran mayoría presenta discapacidad intelectual. Y el leve, ¿no? En el caso del 85% es leve. El 10% es moderada. Y de 3 al 4% de toda la población con discapacidad intelectual presenta discapacidad intelectual grave. Y también podemos encontrar que es lo menos frecuente, del 1 a 2% de toda la población con discapacidad intelectual, el 1 al 2% presenta discapacidad intelectual profunda. Y la mayoría de estos estudiantes presentan una alteración neurológica identificada que explica esta discapacidad. Y esto es muy poco frecuente. Como les decía, del 1 al 2% de los casos. Tienen un nivel de autonomía reducido y abarca desde estudiantes con ausencia del control corporal hasta estudiantes que adquieren muy tarde algunos patrones básicos del desarrollo motor. En estos casos podríamos encontrar los casos que empezaron a caminar pues tarde, muy tarde, ¿no? 8, 9 años. O a veces que no han logrado aprender y que están postrados en cama. Bien, en el caso del DSM-5 también tenemos una categoría que habla sobre el retraso global del desarrollo. Este diagnóstico se reserva para los individuos menores de 5 años, cuando el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de forma fiable. Durante los primeros años de la infancia, esta categoría se diagnostica cuando el sujeto no cumple los hitos del desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual, incluidos los niños demasiado pequeños para participar en pruebas estandarizadas. Esta categoría se debe volver a valorar después de un periodo de tiempo. Muchos casos, cuando el niño es pequeño, pues tiene 3, 4 años y tiene indicadores de alteración en todas las áreas del desarrollo, en un primer momento no se le coloca como tal el término discapacidad intelectual. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es colocarle
el término, el diagnóstico de retraso global del desarrollo. ¿Por qué? Porque en etapa temprana hay muchos casos donde no se puede diferenciar si presenta TEA, si presenta discapacidad intelectual, si presenta un TEL y un retraso del desarrollo psicomotor. Entonces, para darle tiempo a la terapia, y si se ve alteración global del desarrollo, se le coloca en un primer momento retraso del desarrollo global. Pero esta categoría se debe volver a valorar después de un tiempo, ¿no? Se hace nuevamente la evaluación para determinar ya si es discapacidad intelectual, si es TEA, si es retraso del desarrollo psicomotor y TEL, o retraso del desarrollo psicomotor y otro diagnóstico, en fin. Pero digamos que temporalmente, en un caso donde se ven indicadores de discapacidad intelectual, en un primer momento, cuando el niño es pequeño, se le coloca el término de retraso global del desarrollo. Y bueno, allí tienen también la conferencia que va a estar en su diapositiva. Y ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas, ¿no? Hemos hablado de forma muy sintética del tema de discapacidad intelectual y pues recomendarles, ¿no?, los beneficios que tiene que la persona con discapacidad intelectual sea incluida en los distintos ámbitos. Partiendo del deporte, que sería algo práctico, básico para el desarrollo del ser humano. Así que, bueno. Entonces voy a ir respondiendo algunas preguntas. Pueden levantar la mano para sus consultas, por favor. Pueden levantar la manito para sus preguntas, por favor. Y voy a ir respondiendo algunas preguntas del chat. Bueno, una de sus compañeras me pone, ¿no?, que tiene un niño fronterizo, que no es integrado al programa del SANE, que puede hacer en clase. Bueno, primero depende del colegio donde esté, ¿no? Hay colegios particulares que tienen sus programas de atención a la diversidad. Hay colegios que no tienen ni siquiera un departamento de psicología. Así que lo mínimo es buscar un colegio que tenga su psicólogo, su departamento de psicología, para que también apoye a la docente de aula para hacer las adaptaciones. Pero de acuerdo al Ministerio de Educación, el responsable de hacer adaptaciones es el docente de aula. Entonces, no hay ninguna razón por qué el niño no tenga las adaptaciones y todo el proceso de inclusión educativa se dé de la mejor manera. Ahora, para la inclusión educativa, oficialmente, ¿no?, que se haga el trámite en el colegio, ¿qué necesitamos? Antes, años anteriores, hasta el 2022 creo, que estaban pidiendo el CONADIS, ¿no? En este caso estaban pidiendo el carnet de discapacidad intelectual. El carnet de CONADIS, ¿no? O sea, no el carnet de discapacidad intelectual como tal, ¿no? Pero ahí colocan si es una discapacidad cognitiva, intelectual o física, ¿no? Ahí en el carnet de CONADIS va. Y algunos estudiantes pues sí tienen su carnet de CONADIS donde dice, ¿no?, que presenta una discapacidad intelectual o una discapacidad física, depende. Pero como les contaba, hasta años anteriores, como que para hacer el proceso de inclusión se solicitaba este carnet de CONADIS. Cosa que, primero, que los papás no lo querían sacar, y segundo, que era un trámite pues inimaginable. Pero bueno, a la fecha de alguna manera se ha resumido. Solo están pidiendo el certificado médico de discapacidad. Entonces, ustedes coloquen en internet trámite del certificado médico de discapacidad y allí le va a salir todo lo que tienen que hacer, que es llevar al niño o a la persona que lo evalúen en un hospital determinado. Es que no es en todos, pero tiene que ser un hospital del Ministerio de Salud, me parece la FAP también. Allí está especificado. La cosa es que ahí mencionan qué hospitales, no es que todos tengan la especialidad para poder evaluar. La cosa es que con el certificado médico de discapacidad, que en el mejor de los casos, más o menos tramitarlo demora como 6 meses, entre que nos dan la cita y toda la cosa, con ese certificado es suficiente para que lo lleven al colegio y el niño pase a inclusión educativa. Es su derecho. Así que no habría ninguna razón por la que no sea integrado. Luego la otra pregunta dice, bueno, el ideal sería de que independientemente del grado de discapacidad,
se incluyan a niños que tengan las conductas adaptativas necesarias para poderse desenvolver en clase, ¿no? Porque podría ser hasta un niño con discapacidad intelectual leve, pero no contar con las conductas adaptativas. O sea, puede ser un niño con discapacidad intelectual leve, pero que tiene un trastorno de conducta, que tiene un toque obsesivo compulsivo, que tiene trastorno de ansiedad, que tiene trastorno oposicionista desafiante. Entonces, puede ser discapacidad intelectual leve, pero el niño no tiene conductas adaptativas. O sea, se pega a él, le pega a los demás niños, le pega al profesor. Entonces, no tiene sentido que el niño esté en inclusión porque realmente ni va a trabajar, ni va a participar, se va a poner en peligro, va a poner en peligro a los demás niños. Así que si ustedes lo piensan, más allá del grado de la discapacidad intelectual, porque hay casos de discapacidad intelectual moderada, van casos de leve a moderada. Ahora, en algunos casos ya he visto en la inclusión moderada a grave. Pero son niños que acuden con maestra sombra. Entonces, más que todo es ver que el niño tenga los apoyos para poder desenvolverse en aula. Es necesario que el niño tenga las conductas adaptativas para estar en aula, para hacer un proceso de inclusión responsable, ¿no? No se trata de meter al niño y depositarlo al salón ya que el profesor vea que haga. Eso no puede ser. Y eso ocurre mucho en nuestro país, pero eso no puede ser. ¿Por qué? Porque si el estudiante todavía necesita mucho apoyo, es necesario o que el colegio mismo brinde la auxiliar para que apoye al niño, o que el niño venga con su maestra sombra. Pero como les digo, en nuestra realidad, en nuestro país, hay distintas situaciones, o sea, hay muchísimas. Ahora, por derecho, todos los niños, todos los estudiantes tienen derecho a estudiar en el colegio que ellos decidan. No es que uno va y nadie le puede decir, no, aquí no estudies, cosa que sí lo hacen, ¿no? Pero no es que digan, no, aquí no puedes estudiar. Ellos dicen como que no, que el colegio no está preparado, que... Y realmente debe ser cierto, porque no es que todos los colegios tengan un manejo para recibir a un estudiante con discapacidad intelectual. Entonces, los niños generalmente vienen con una recomendación en sus evaluaciones, donde nos dicen qué tipo de escolarización recomienda. Si es un colegio pequeño con poca población, si puede ir a inclusión, o algunos le colocan, ¿no? Si es un colegio de educación especial, o sea, depende de las habilidades del niño, no solamente del grado de discapacidad intelectual, porque hay niños con discapacidad intelectual moderada que tienen más habilidades que niños con discapacidad intelectual leve, porque puede ser discapacidad intelectual leve y tener otras comorbilidades, o sea, otras situaciones que complican. Entonces, no se dejen llevar solo de que si tiene leve, moderada, sino también de las habilidades que ha alcanzado, porque puede que tenga discapacidad intelectual moderada, cosa que yo he conocido, y la verdad son niños que tienen conductas adaptativas bien desarrolladas. Juliana, te escucho. Juliana, te escucho. Juliana, a ver, hola. Voy a permitir que puedan activar su micro. Juliana, te escucho. Muchas gracias. Sí, justamente le iba a informar por el chat que no podía abrir el micro. Justamente por ahí una compañera también en el chat ha hecho una pregunta que a mí me interesa bastante. Usted sabe que venimos de un proceso de pandemia en el cual no conocimos realmente a los estudiantes porque ellos trabajaban con apoyo desde casa, ¿no? Entonces, aún así, cuando han venido, pues hemos notado que han tenido deficiencias, ¿no? En la asistencia regular, ya todo un año he estado solicitando a los papás de los estudiantes que tenían dificultades para que puedan realizarles el diagnóstico de, pongamos, 5 estudiantes, solamente me han presentado 2. Hay una mamita que me ha dicho que sí tiene un diagnóstico, pero hasta ahora no me lo trae. Entonces, justamente una compañera preguntaba, ¿no? ¿Qué tipo de inclusión se puede admitir en el aula hasta cuántos niños, ¿no? Un niño yo tengo con déficit de atención y tengo ese niño que tiene capacidad intelectual que está en el límite, ¿no? Es fronterizo. Y el otro niño, tengo entendido que son 2 estudiantes como máximo los que se pueden tener dentro del aula, pero
¿de qué depende, no? ¿De qué depende el que se considere un niño inclusivo o no? ¿A quiénes se les considera el niño inclusivo? ¿Solamente a los niños que tienen deficiencia intelectual o también los que tienen trastorno de atención o los autistas? Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Primero que para hablar de inclusión educativa oficialmente, que el niño esté en inclusión en el colegio, el niño tiene que tener su certificado médico de discapacidad. Y ahí tiene que decir qué discapacidad presenta. Mencionarles que todos los casos de TEA, así sea TEA nivel 1, TEA nivel 2, TEA nivel 3, todos están considerados en el Perú como discapacidad. Así que para que ustedes también lo tengan en cuenta. TDAH no lo consideran en inclusión, salvo que tenga TDAH y otras discapacidad, otra situación, una discapacidad física, ¿no? Otra cuestión, una discapacidad de conducta también hay, lo colocan. Entonces, depende de la evaluación del certificado médico. Entonces, para que ustedes realmente estén hablando de que su estudiante esté en inclusión educativa, es que se haya hecho el trámite, que el colegio haya hecho el trámite en UGEL, ¿no? Pero para hacer ese trámite tiene que haber llevado el padre el certificado médico de discapacidad. O sea que ya saben por ese lado. Buenas Hola, buenas noches. noches. A ver, por ahí. ¿Puedo participar? A ver, estoy terminando de responder una pregunta que han levantado la manito, por favor. Yo Y ahora también, por favor. escríbanme ahí en el chat de Zoom. Igual no es que todos van a poder participar, por favor. Sí, igual yo sé, pero por cuestiones de tiempo voy a seguir con los que tengo aquí en la manito, que es Grace, Evelyn y Clau. Así que voy a terminar con esos 3 participantes y, ¿Podría y si participar tengo yo? más tiempo, ya les doy el paso. No se olviden que para poder participar tenían que levantar la manito para yo darles el paso, ¿no? Para que ustedes también tengan en cuenta, ¿ya? Voy a terminar de responder la pregunta de Evelyn sobre el tema del proceso de inclusión, ¿no? Porque como les contaba, antes sí pedían el carnet de CONADIS, pero ahora ya no es necesario. Suficiente con el certificado médico de discapacidad y ahí va a figurar qué discapacidad presenta, ¿ya? Para empezar. Y sobre la cantidad de estudiantes en inclusión, esto es realmente en norma, porque yo le he leído la norma, dice mínimo 2, o sea, no es que diga máximo 2, dice mínimo 2. O sea, entonces si ustedes se dan cuenta, no es que sea un máximo, en realidad, según el enfoque de inclusión educativa, todos los estudiantes tienen derecho a la inclusión. Y ustedes saben que en aula no hay 2. A veces yo he visto aulas donde todos los niños realmente son inclusivos, aunque no están realmente puestos en inclusión como tal. Son niños con TEA, son niños con TEL, son niños con discapacidad intelectual, son niños con otras condiciones. Entonces, realmente yo he ido a visitar aulas con mis pacientes y yo veo que todo el aula es una aula neurodiversa. Y eso está bien, pero siempre el proceso de inclusión educativa, la atención a la diversidad, debe de ser un proceso responsable, ¿no? Donde el estudiante tenga todos los apoyos que necesite. Ahora, Grace, te escucho. Buenas noches, Miss. Sí, yo tenía una preguntita. En el caso de un niño limítrofe, un niño fronterizo, ¿también se debe realizar una adaptación curricular o adaptación pedagógica? Sí, sí, igual necesita adaptación pedagógica porque no está al nivel académico que sus demás compañeros, salvo que lo esté, pero igual necesitan adaptaciones pedagógicas, como que tú le des la consigna a él específica, como que tú lo monitorees más, y eso cuenta como adaptación pedagógica. O sea que siempre va a necesitar adaptación pedagógica de alguna manera, quizás una adaptación no significativa, pero no es que vas a cambiar el currículo. En algunos casos de niños fronterizos no es necesario pues cambiar todo el indicador, cambiar todo el propósito, ¿no? Pero sí haces adaptaciones porque en muchos casos cuando tú lo evalúas a él, no lo vas a evaluar como evalúas al resto, ¿no? Porque tú sabes cómo va su evolución. Así que por ese lado sí hay adaptación no significativa. Ya la significativa es cuando cambiamos la unidad, cambiamos la sesión. En adaptaciones pedagógicas, sí, pues puede ser que sí hagas una ficha para él más grande o con menos ejercicios o quizás cambies el examen. Pero ya sobre adaptaciones netamente lo vemos la otra clase. Pero sí, cuando hay alguna dificultad
que tenga el niño. Y también si tiene un desfase académico, también hay adaptaciones, ¿no? Pero estas adaptaciones son temporales. Hay adaptaciones temporales y adaptaciones permanentes. Claudio, te escucho. Sí, buenas noches, profesora. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, vamos a grosso modo resumir qué es lo que tengo a mi cargo una niña con discapacidad intelectual moderada. La tengo ya 5 años. Ella está en un colegio regular, asiste a un colegio regular, pasa a tercer año de secundaria, en la cual ella ha ido, con el pasar del tiempo, ha ido desarrollando conductas adaptativas dentro del contexto escolar y también en el contexto familiar, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Esta niña también, cabe resaltar que es una niña con trastorno en el lenguaje, ¿no? No habla. La pregunta es, ¿cuántas horas puede permanecer en aula esta niña teniendo en cuenta que está en un colegio regular? O sea, ella entra a las 7 de la mañana y sale a las 2:30 de la tarde. Ya, en este caso, si la niña ha empezado la inclusión con un horario reducido, no tenemos como que, uy, porque tiene tal diagnóstico ya solo va 2 horas, o porque tiene tal diagnóstico solo va 3 horas. O sea, no existe eso. Realmente el colegio brinda un servicio y el padre tiene el derecho de pedir de que su hijo estudie de 8 a 1, porque ese es su horario. Porque es un servicio y es su derecho por algo que está matriculado, ¿se entiende? Pero ahora, ¿de qué dependería? Si esa sí es un detalle, una pregunta así bien interesante la de su compañera, ¿no? ¿De qué depende? Depende de la niña realmente, porque hay niños que nunca han tenido educación, digamos que oficial, típica, y quieren pues mandarla al horario regular. Eso es imposible, pues, no es apropiado. Y desde el inicio hay que conversar con el padre y explicarle que va a tener un proceso, ¿no? Que va a empezar, no sé, de 9 a 11 y luego vamos a ir viendo. Ahora, yo he visto casos donde solamente asisten para computación, para arte y para educación física. Entonces, como les digo, no es que dependa solamente del diagnóstico, sino que depende del niño en sí. ¿Cuánto tiempo tolera? Si se frustra, si no se frustra. Ya, correcto. O sea, ella puede permanecer, bueno, como ya viene ella ya en año tras año, ¿no? Y asistiendo al colegio. Lo que sí, conforme han ido pasando los años, se le ha ido aumentando el grado de dificultad en las ciertas materias, probando también hasta donde ella puede desarrollar determinados temas, ¿no? O sea, estamos hablando en la parte académica, ¿no? Claro, igual ella debe tener sus adaptaciones, ¿no? De acuerdo al nivel académico en el que se encuentra. Entonces, no es que dependa solamente de un diagnóstico, sino que también depende de las características de la niña. Vamos a terminar la conferencia con la participación de Claudio Rosell y ahí terminamos. Yo levanté la mano. Sí, lo que pasa es que por el tiempo ya terminamos, tengo que pasar a la siguiente conferencia. Igual les voy a dejar mi número de WhatsApp por cualquier duda que haya quedado pendiente, porque sé que no puedo responder todas las preguntas. Imposible, nunca podría, pero yo siempre les dejo ahí mi número para poderles ayudar. Buenas noches, quería hacer una... Un segundito, que estoy yendo en orden. Claudio, ¿estás ahí? Claudio Rosell. Claro, Miss, buenas noches, ¿cómo Te estás? escucho, adelante. Qué gusto saludarla después de tiempo y bueno, comunicar al resto de los colegas que es muy importante la presencia del deporte en las personas con discapacidad intelectual, basando en ese punto. Porque ahora en el programa de verano, todas las academias individuales, deportes individuales o deportes colectivos, estamos recibiendo chicos con discapacidad intelectual. Y entonces los profesores o entrenadores tienen que capacitarse bastante en este ámbito, porque los chicos van a su propio ritmo, van a otro tipo de procesos, de adaptaciones. Entonces, Charol, es muy importante. Puede ser cualquier tipo de actividad lúdica, deportiva
cultural, donde haya movimiento, va a beneficiar a los chicos, no solamente con discapacidad intelectual, puede ser con otro tipo de condición. Pero quería resaltar ese punto, Sharon. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Sí, justo de eso estábamos hablando, ¿no? De los beneficios del deporte en todos los sentidos y que también la oferta deportiva se amplíe, ¿no? No solo natación, fútbol, básquetbol, sino que tengan acceso a todo. Por ejemplo, el tenis es buenísimo para atención, concentración en discapacidad intelectual, en niños que están dentro del espectro, así que súper recomendado. Ahora, a ver, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Les he dejado mi teléfono aquí en el WhatsApp, perdón, en el chat de Zoom. Allí lo tienen y ustedes, cualquier duda, cualquier consulta, me hacen llegar ahí a mi teléfono. Igual ustedes me pueden decir mi Sharon con total confianza, no se preocupen, yo encantada de poder ayudarlos. Así que cualquier duda, yo sé que han quedado preguntas pendientes, siempre quedan, tenemos otra sesión más y otra sesión más todavía, pero sí por el tiempo, no es que pueda responderlas todas, pero siempre les dejo mi teléfono allí, que yo encantada los voy a ayudar para responder sus preguntas. No sé si nuestra coordinadora está en la sala. Giselita, ¿estás? Giselita, ¿estás ahí? Aquí estamos, Miss. Ahí está. Los dejo con nuestra coordinadora. Les envío un abrazo inmenso y nos vemos la próxima sesión. Cariños. Adelante, Giselita. Ok, muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy en nuestra primera clase de nuestro taller de adaptaciones pedagógicas. Bueno, como ya tienen conocimiento, nosotros vamos a desarrollar lo que es la segunda clase este 25 de enero, ¿sí? Y la tercera, que sería la última, el día 27. Cualquier duda, consulta que tengan acerca del desarrollo, me comentan al grupo de WhatsApp o de manera interna para de esta manera poder ayudarlos a todos. Así como también felicitarlos a cada uno por esa gran motivación y la gran iniciativa que tienen cada uno es el de seguir ampliando lo que son sus conocimientos, ya sea debido a motivos familiares, profesionales, en seguir buscando la manera de seguir capacitándose. Y de esta manera poder conocer lo que es la importancia de estudiar lo que son diferentes programas de estudio para adaptarse a lo que es las necesidades educativas que actualmente tenemos, ¿no? Agradecemos a cada uno de ustedes, como ya les mencioné en el grupo de WhatsApp y para todos los estudiantes, es un taller totalmente gratuito brindado por nuestra institución para nuestros estudiantes que desarrollan diferentes especializaciones y diplomados con nosotros y también para muchos participantes que siempre están visitándonos en nuestras páginas oficiales. Referente a los estudiantes que desean obtener lo que es el certificado por este taller gratuito, como tienen conocimiento, todos los interesados en poder certificarse, ya sea para una convocatoria laboral, para ampliar lo que es su hoja de CV, me comentan que están accediendo a lo que es un beneficio de preventa para todos. Hay participantes que me comentan al interno que están interesados en poder participar y de esta manera me han reservado lo que es su certificado para poder ir pagando en el transcurso de estos días. Para aquellos estudiantes que aún no me han reservado sus certificados y aún desean acceder, les voy a extender lo que es el beneficio de preventa para todos. Y de esta manera me escriben al interno, para de esta manera yo poder ayudar, ¿sí? Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día 25. Voy a estar compartiendo lo que es el link de clase, igual que el día de hoy, 1 hora antes del inicio de clase. Así como también mencionarles a todos nuestros participantes que van a tener acceso a las 3 clases grabadas y al material complementario por cada sesión. Si quizá tienen alguna consulta, en esos momentos lo pueden realizar. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Solamente considera algunos puntos que has tocado durante la sesión. Muy Primero, buenas noches.
sí, considero profesional también y colega que soy tuya, y que he trabajado también con personas con discapacidad, que es importante sensibilizar a la familia en la importancia que tienen, porque muchas veces desconocen y no saben cómo es el proceso de evaluación, qué hospitales están autorizados y certificados para este proceso de evaluación. No es que van a ir de frente y van a ser evaluados, es un proceso de evaluación por una comisión evaluadora de médicos para que puedan al final tener ese certificado de discapacidad, que con ello está vigente para que puedan también hacer valer sus derechos a una atención más inclusiva, más adaptativa, sea en escuelas, sea en el entorno laboral, etcétera. Aparte de ello, es importante el tema de las horas, también es importante que los padres puedan, sea condición económica, que sus hijos vayan a terapia, porque muchas veces no tienen el nivel de atención, la adaptación, la comunicación para poder estar en un entorno educativo y les es más difícil, ¿no? El número de horas va en función que el niño también tenga un nivel de atención que permita una atención al menos sostenida y focalizada, selectiva, que pueda permitirle un nivel de adaptación conductual también que le pueda permitir atender en una clase. Entonces, asistir a una escuela más personalizada. Sí, pueden ir a cualquier escuela, es lo que les podemos decir, pero también seamos realistas. La escuela tiene que ser más personalizada para que puedan tener un nivel educativo, porque muchos docentes no están preparados. Ahora hay inclusive el Departamento de Inclusión y Diversidad, lo que no había antes, pero también es importante que el docente esté preparado para este tipo de atención más adaptativa, más personalizada. Aparte de las adaptaciones curriculares, también qué tipo de estrategias puedo aplicar en el aula con este niño. ¿Cómo va a aprender? Como decía el otro día en una capacitación, el objetivo no se cambia, pero sí cómo vas a trabajar, qué estrategia de aprendizaje para que puedas lograr el objetivo en esos niños. Y no es fácil, tienes que inclusive adaptar materiales educativos o psicoeducativos para lograr el objetivo, que nosotros, como por ejemplo uno lo hace en terapias. Entonces sí es importante que los padres puedan invertir, si tienen las posibilidades medias o terapias en hospitales, inclusive puedan trabajar desde antes de ir inclusive a la escuela. Va a ser mucho mejor su adaptación que llevarlos de frente, y que se trabaje con el departamento psicológico y el área educativa. Es muy importante, porque muchos de esos niños no tienen ni siquiera el certificado, y los padres a veces no aceptan que tienen una condición, un nivel de necesidad en el cual necesitan ser evaluados y tener un diagnóstico. Pero cada persona es diferente, sí, tiene diferencias individuales que son importantes para el trabajo con ellos. Entonces, no es cualquier certificado, es un certificado que valida inclusive el carnet de CONADIS y la resolución que te da CONADIS para hacerte valer de que tú estás registrado en una institución que tiene que velar por tus derechos como persona con discapacidad a nivel nacional. Entonces, eso me parece que no lo has hecho ver de una manera muy simplista. Y sí es importante, porque nosotros, cuando yo trabajé en un proyecto con el Ministerio de Trabajo, todo eso se pedía, porque nosotros con ese aval también trabajábamos para poder adaptar el entorno de trabajo, poder sensibilizar a esos trabajadores para las características que tenía una persona con discapacidad, pero sobre todo las habilidades que ellos podían lograr y las adaptaciones que teníamos que hacer. Y en el entorno educativo, que también lo he visto, todo eso es importante, pero muchos de ellos no. Entonces, sí es importante no tomarlo de manera simplista, sino hacer ver, inclusive a los docentes, porque los docentes tienen una cercanía con los padres, no hay diario. Claro que sí. Excelente, señorita. Agradecemos muchísimas tus sugerencias que nos estás brindando. Recordate que este es un taller gratuito brindado para todos los estudiantes de parte de nuestra institución. Nosotros brindamos lo que son diferentes talleres a nuestros estudiantes, lo que son participantes también. De esta manera también nosotros buscamos lo que es incluirlos en lo que son los diferentes conocimientos que nosotros podemos obtener acerca de estrategias, métodos, herramientas en el desarrollo tanto de la inclusión educativa, tanto la educación del lenguaje, entre otros.
como te había mencionado, este solamente es un certificado de participación en nuestro taller. Ahora, para nosotros poder conocer un poco más acerca de lo que es el tema en específico, lo que es un maestro sombra, quizá lo que abarca lo que son adaptaciones pedagógicas, adaptaciones curriculares, es necesario e indispensable ya sea desarrollar lo que es una especialización o un diplomado, que es muy diferente a lo que nosotros estamos brindando, la cual nosotros en esta manera estamos pudiendo, de esta manera estamos llegando, ya sea a papitos, a profesionales que sí o sí están buscando ampliar lo que son sus conocimientos profesionales. ¿Sí? Que quede claro para todos aquellos que están participando en nuestros talleres educativos. Si bien es cierto, lo que más nosotros buscamos como institución es poder ayudarlos en ese campo de lo que es muy importante la inclusión educativa. Agradecemos a todos y también para los participantes que deseen seguir aprendiendo y deseen seguir conociendo acerca de estos diferentes temas muy importantes en la actualidad. Les invitamos a lo que es el día 25 de enero para poder participar de la segunda clase de nuestro taller totalmente gratuito, ¿correcto? Cualquier duda, consulta que tengan, tienen mi número personal. Que pasen una excelente noche con todos. Bendiciones.